El estilo barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural, caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura, abarcando el siglo XVII y el siglo XVIII. El barroco surgió en Italia, extendiéndose al resto de Europa y América. En un principio el término barroco tenía un matriz peyorativo, con el cual daba a entender su desmesura expresiva. En este sentido, la palabra proviene etimológicamente del portugués barroco, que significa perla irregular. También se apunta a su origen del francés barroque, que es una figura silogismo de los escolásticos. Por otro lado, barroco también se designa aquello que es excesivamente recargado u ornamentado. Entre las principales causas del barroco se encuentran varias tendencias políticas y religiosas que terminaron de impulsar el desarrollo de este. En cuanto a lo religioso, podemos decir que la Iglesia Católica utilizó el barroco como forma de contrarrestar el protestantismo. Se suele decir que el arte barroco es el arte de la contrarreforma, para reaccionar a la severidad del protestantismo. La Iglesia Católica alentó las edificaciones de templos con profusión de escultura. También dirigió a los artistas a alejarse de los temas paganos, evitar desnudos y escenas escandalosas. Características y logros. El arte y la arquitectura barroco tienden a ser muy extravagantes y muestran movimiento, tensión, emoción y un uso dramático de la luz y la sombra. Dado que el período barroco coincidió con el Renacimiento italiano, no es una sorpresa que los dos movimientos compartieran algunas similitudes estilísticas, tanto los artistas del Renacimiento como los del barroco. Emplearon el realismo, colores intensos y temas religiosos o mitológicos, mientras que los arquitectos que trabajaban en ambos estilos favorecían el equilibrio y la simetría. Sin embargo, lo que lo diferencia el estilo barroco de su contraparte renacentista es su opulencia, una característica que representa tanto en su arte como en su arquitectura. Indudablemente, las consecuencias más prominentes del barroco son de índole religiosa, puesto que debemos partir del hecho que nació en Italia, en una contienda de la Iglesia Católica Apostólica y Romana contra el protestantismo y su reforma. Circunstancias bastante difíciles que afrontó la Iglesia en su primera mitad del siglo XVI, donde se divisaban terribles casos de corrupción en todos los niveles de clero eclesiástico y entonces que aprovechó el arte barroco como una forma de propaganda para expandir la doctrina de la Contrarreforma y acercarse hábilmente a los fieles. Diego de Velázquez, 1599. Una de las figuras más importantes de la pintura española de todos los tiempos y maestro de la pintura universal. Desde Sevilla supo conquistar el mundo entero con su estilo personal, naturalista y ciertamente tenebrista. Caravaggio, un pintor italiano considerado primer exponente de la pintura barroco, destacado en la pintura y el dibujo. Pedro Pablo Rubens, pintor de la escuela flamenca, la manera de emplear el color como dinamizador de las expresiones, supuso un antes y un después en el transcurso de la historia de la pintura. Rubens trajo temáticas muy variadas: mitología, religión, historia, escenas de caza, paisajes y retratos. Gian Lorenzo Bellini. El napolitano Bellini fue un polifacético artista que supuso destacar en escultura, arquitectura y pintura. José de Rivera fue un exitoso pintor y grabador español del siglo XVII. Siendo muy joven se mudó a Italia para poder formarse y consolidarse como el artista que consiguió ser. Es un movimiento artístico nacido en Francia que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1730 y 1760 aproximadamente. Sin embargo, el concepto fue acuñado varias décadas después, supuestamente por un discípulo del pintor Jacques-Louis David, que habría asociado los términos de rocker, o mejor conocido, el ornamento hecho en imitación a las rocas, o barroque, es decir, barroco. En principio, la connotación de rococó fue peyorativa. Con el paso de los tiempos, los historiadores del arte pasaron a denominar este modo de estilo inspirado en la mitología y en la naturaleza, caracterizado por el uso de tonalidades claras y luminosas. El rococó apuesta por la sensualidad y lo exótico, representando los vínculos humanos y el amor. La religión no suele estar presente en estas obras y desarrollos, pese a que hay una vertiente que aparece en la ornamentación de iglesias católicas, el rococó sacro.
El arte rococó se desarrolló a principios del siglo XVIII, en el periodo de transición entre el barroco y el arte neoclásico. Pese a que comparte con el barroco interés por las profusiones de detalles, se distingue de este por sustituir su solemnidad y dramatismo por el placer y el divertimento. Tal era el afán del divertimento que, de acuerdo con el investigador Michael Levy, el rococó no respetaba ni a la iglesia ni al Estado. El amor, la sensualidad y la cotidianidad resultaban temas más interesantes que las glorias espirituales o temporales. Tres acontecimientos fueron fundamentales en el impulso del rococó: la muerte del rey Luis XIV, la influencia de la favorita del rey Luis XV, la marquesa de Pompadour, el intercambio del artista entre las diferentes cortes europeas. El arte rococó se caracterizó por ser alegre, celebrar la vida, dar espacio al humor, a la gracia y al erotismo ligero. Puede decirse que fue en realidad la expresión de una clase social que huía del aburrimiento por medio de un arte entusiasta, sin pretensiones trascendentes o didácticas. El estilo rococó suele verse como una continuación del movimiento barroco. Fue iniciado en Francia, en donde consiguió sus mayores logros en decoración de interiores. Son recursos recurrentes de este estilo las guirnaldas, los motivos ornamentales, los filetes de oro, los espejos y las hojas de palmera. Su carácter plácido y gracioso contrastaba con el dramatismo del barroco. En Francia, la vida de la corte comenzó a girar en torno a actividades de entretenimiento y banalidades, como las aventuras amorosas, los juegos o la vida cotidiana, todo lo cual se reflejó en la pintura. Ese espíritu alegre impregnó rápidamente las cortes europeas, pero cada país lo adoptó a sus particularidades. Jean-Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard, François de Cuvilliés, Jean-Baptiste Simeon Chardin.